La mujer apache borracha rompió su camisa, pero lo que vio la dejó sin aliento. Era una tarde calurosa en el pequeño poblado apache, donde el sol caía fuerte sobre las casas de madera y los caminos de tierra polvorientos. Entre los árboles del borde del río, se podía escuchar el murmullo del agua mezclado con risas y el sonido de los tambores que anunciaban la fiesta. La comunidad se reunía para celebrar un evento especial, la cosecha de maíz había sido buena, y todos se sentían agradecidos por la abundancia del año. La protagonista de nuestra historia, llamada Nayeli, se preparaba para participar en la celebración con una mezcla de entusiasmo y nervios. Nayeli era conocida en el poblado por su carácter fuerte y su independencia. Desde joven, había aprendido a caminar entre la tradición y su propia manera de ver el mundo. Su cabello negro caía libre sobre los hombros, sus ojos eran profundos y su mirada transmitía seguridad. Hoy, sin embargo, la actitud de Nayeli era distinta, estaba más relajada de lo habitual, más abierta a la diversión. La razón era sencilla, había bebido un poco más de lo normal. El licor que circulaba en la fiesta, hecho de frutas fermentadas, le daba un calor interno y una sensación de ligereza que no podía ignorar. Mientras Nayeli caminaba entre la gente, notaba los rostros sonrientes, escuchaba los comentarios de familiares y amigos. Se sentía parte de algo más grande, conectada con la comunidad, pero al mismo tiempo con una libertad que pocas veces experimentaba. La bebida la había hecho desinhibida, y con cada paso se sentía más audaz, más capaz de expresar lo que sentía. Sus movimientos eran un poco torpes, pero llenos de gracia, la música la invitaba a bailar, y ella no podía resistirse. Se acercó al centro de la reunión, donde los tambores marcaban un ritmo vibrante y constante. Los hombres y mujeres danzaban alrededor del fuego, dejando que sus cuerpos siguieran la cadencia natural de la música. Nayeli se unió al baile con una sonrisa amplia, moviéndose con soltura y alegría. No le importaba lo que otros pensaran, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre de juzgarse a sí misma. Pero la suerte a veces juega en los momentos más inesperados. Mientras daba un giro enérgico, su camisa, hecha de tela ligera, se enganchó en un borde de madera. Con un tirón inesperado, la prenda se rompió, dejándola con una abertura que revelaba su piel. El silencio momentáneo que siguió hizo que Nayeli sintiera un cosquilleo de vergüenza recorrer su espalda. La sorpresa la paralizó por un segundo, mientras los ojos de algunos presentes se dirigían hacia ella. Nayeli reaccionó rápido, cubriéndose con las manos y respirando hondo para calmar el rubor que subía a sus mejillas. Aunque la situación podría haberla hecho sentir humillada, su espíritu fuerte y orgulloso no le permitió ceder al pánico. En lugar de eso, soltó una risa ligera, intentando convertir el accidente en un momento de diversión compartida. La risa de Nayeli fue contagiosa, y pronto otros comenzaron a reír con ella, no de ella. Entre la multitud, un amigo cercano se acercó con cuidado. Era un joven llamado Taba, que siempre había estado pendiente de Nayeli sin ser intrusivo. Observó la situación y, sin decir palabra, le ofreció un chal para cubrir la abertura de su camisa. Nayeli lo aceptó con gratitud, sintiendo que no estaba sola, que había alguien en quien podía confiar. Ese gesto sencillo de apoyo le devolvió la calma y le permitió continuar con la celebración sin sentirse avergonzada. Mientras se recompone, Nayeli no podía dejar de notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz del sol filtrándose entre los árboles, el humo del fuego mezclándose con el aroma del maíz cocinándose, las risas y las charlas de los niños corriendo alrededor. Todo parecía más brillante, más vívido. La combinación de la bebida, la música y el accidente inesperado había abierto una puerta a un mundo donde podía observar con más atención, donde cada gesto y cada sonido cobraban significado. A pesar de que la camisa rota podría haber sido un momento embarazoso, Nayeli lo percibió de otra manera, como un recordatorio de su humanidad, de que podía reírse de sí misma y seguir disfrutando. Este tipo de situaciones, pensó, eran las que hacían que la vida fuera impredecible y emocionante.
Su mirada se volvió más atenta, más curiosa, y comenzó a notar cosas que antes no habría visto, la manera en que las mujeres ayudaban a sus hermanas a acomodar sus vestidos para bailar, la forma en que los niños intentaban imitar los pasos de los adultos, la alegría compartida que fluía como un río entre todos los presentes. Nayeli dio otro giro, esta vez con más cuidado, sintiendo la tela del chal sobre su piel. Cada movimiento era un pequeño acto de confianza, un recordatorio de que podía manejar lo inesperado. La música seguía, los tambores vibraban en su pecho, y ella sintió un extraño sentimiento de euforia mezclado con humildad. Se dio cuenta de que el accidente de la camisa no era lo más importante, lo que realmente contaba era estar allí, presente, consciente de cada instante. Fue entonces cuando algo más captó su atención. Entre las sombras y la luz del atardecer, algo se movió que no había notado antes. Sus ojos se fijaron en un detalle inusual, un gesto o una escena que hizo que todo su alrededor pareciera detenerse por un instante. Su respiración cambió, y una mezcla de sorpresa y asombro se instaló en su pecho. Por un momento, olvidó la camisa rota, la bebida, y el ruido de la fiesta. Todo lo que podía ver era eso que aparecía frente a ella, algo inesperado que la dejó sin aliento. Nayeli permaneció quieta, observando con intensidad. La sensación de vergüenza había desaparecido, reemplazada por la curiosidad y la fascinación. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su percepción del momento y tal vez incluso de sí misma. Mientras los tambores seguían, ella no se movía. Sentía que cada segundo era un regalo, que la vida le estaba mostrando algo que no podía ignorar. Los demás continuaban con la fiesta, algunos bailando, otros conversando, pero para Nayeli, el mundo se había reducido a esa visión inesperada que capturaba toda su atención. En ese instante, la mujer apache comprendió algo fundamental: la vida está llena de momentos que pueden sorprendernos cuando menos lo esperamos. A veces son pequeños accidentes, como una camisa rota, otras veces son instantes que nos dejan sin aliento, revelando belleza, misterio o simplemente recordándonos que estamos vivos. Nayeli sonrió, con el corazón latiendo rápido, consciente de que la fiesta continuaba, pero que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ese primer momento, la combinación de la desinhibición, la vergüenza y la sorpresa, marcó el inicio de algo más grande. La historia de Nayeli no era solo sobre un accidente embarazoso, era sobre cómo aprender a estar presente, a reírse de sí misma y a descubrir la maravilla en lo inesperado. La camisa rota había sido solo el inicio de un día que nadie en el poblado olvidaría fácilmente. Después de que la camisa de Nayeli se rompiera, la atención de los presentes se dividió entre la sorpresa y la risa contenida. Algunos murmuraban entre sí, otros desviaban la mirada por respeto, y algunos simplemente no podían evitar soltar una carcajada ligera. Sin embargo, la mayoría percibió que la protagonista no estaba avergonzada de manera humillante, por el contrario, su risa y su actitud mostraban valentía y naturalidad. Esto hizo que la tensión desapareciera poco a poco. Los niños que corrían cerca la miraban con curiosidad, algunos imitando sus movimientos torpes, otros simplemente observando cómo Nayeli, a pesar de todo, se mantenía con la cabeza en alto. Entre ellos, un pequeño llamado Cheno levantó los brazos y gritó: «Nayeli es valiente», provocando otra ronda de risas. La comunidad apache, siempre atenta a la forma en que sus miembros enfrentaban las situaciones, admiraba la habilidad de Nayeli para convertir un momento incómodo en una oportunidad para reír y seguir disfrutando. Mientras Nayeli trataba de recomponerse, los murmullos se transformaron en gestos de apoyo. Una de las mujeres mayores del poblado, conocida por su sabiduría y sentido del humor, se acercó a ella y le entregó un chal tejido a mano. «No dejes que una tela arruine tu alegría», le dijo con una sonrisa cálida. Nayeli aceptó el chal, sintiendo un alivio inmediato. Cubrió la abertura de su camisa y agradeció con un gesto sencillo que mostraba humildad y gratitud. El incidente, que en otro lugar podría haber sido motivo de vergüenza prolongada, aquí se transformaba en un símbolo de solidaridad. A su lado, Taba,
su amigo cercano, permanecía atento. Sus ojos mostraban comprensión, y su presencia le daba a Nayeli una sensación de seguridad. Él no necesitaba decir nada, su apoyo silencioso era suficiente para que ella recuperara la confianza. La gente a su alrededor notaba esta conexión especial, esa especie de entendimiento que no requería palabras. Era un ejemplo del respeto y la cercanía que caracterizaban a la comunidad apache, estar juntos en los momentos difíciles y alegrarse de los pequeños triunfos de cada uno. Mientras la música seguía resonando con fuerza, Nayeli dio unos pasos más entre la multitud, observando las expresiones de quienes la rodeaban. Se dio cuenta de que el accidente de su camisa había cambiado la dinámica del ambiente, pero no de manera negativa. Por el contrario, parecía que todos se sentían más unidos, más conscientes de que los percances forman parte de la vida y pueden ser compartidos sin temor al juicio. Esta percepción le hizo sonreír, no solo estaba aprendiendo a manejar la vergüenza, sino que también estaba descubriendo la fuerza de la comunidad que la rodeaba. En ese momento, su mirada se cruzó con la de otros jóvenes de su edad, quienes la observaban con admiración y simpatía. Nadie se burlaba de ella, todos reconocían su coraje y su autenticidad. Incluso algunos hombres que estaban bailando cerca, interrumpieron sus movimientos por un instante para ofrecerle gestos de respeto, mostrando que la valentía y la confianza podían superar cualquier accidente físico. Nayeli sintió una ola de orgullo y alegría interna, estaba experimentando un momento de verdadera conexión social, uno que iba más allá de la música y la bebida. Pero mientras su atención se dividía entre el baile, la música y las miradas de los demás, algo llamó su atención de manera inesperada. Entre la multitud, un grupo de personas estaba observando algo que ella no podía ver desde su posición inicial. La curiosidad se apoderó de Nayeli, y con pasos cuidadosos, se acercó para descubrir de qué se trataba. Su corazón latía con fuerza, y la mezcla de nerviosismo y emoción la mantenía alerta. No sabía todavía que lo que estaba a punto de ver cambiaría la perspectiva de todo su día. Al acercarse, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El sol comenzaba a bajar, creando un juego de luces y sombras entre los árboles y las casas del poblado. La luz dorada iluminaba a la gente de manera especial, y las sombras se movían lentamente con el viento. Los tambores seguían marcando el ritmo, pero de repente la música parecía menos importante, como si todo su mundo se redujera a esa escena que estaba emergiendo frente a sus ojos. Nayeli respiró hondo, sintiendo que la mezcla de bebida, música y tensión la hacía más sensible a todo lo que ocurría. En ese instante, la reacción de los demás se volvió parte de su observación. Algunas personas empezaron a aplaudir suavemente, otras susurraban palabras de sorpresa. Todo indicaba que lo que estaba a punto de presenciar era algo extraordinario. La comunidad, acostumbrada a las sorpresas y los rituales de la vida diaria, parecía igualmente cautivada. Mientras avanzaba, Taba se quedó a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Ella agradeció su presencia con una sonrisa fugaz, sintiendo que no solo estaba segura físicamente, sino que también estaba acompañada emocionalmente. Cada gesto de los demás reforzaba su sensación de pertenencia, incluso en un momento de vulnerabilidad, podía encontrar fuerza en las personas que la rodeaban. Este entendimiento profundo del valor de la comunidad era algo que siempre había sabido intelectualmente, pero que ahora experimentaba con intensidad emocional. Nayeli se detuvo a unos metros de lo que parecía ser el foco de atención de todos. Sus ojos se agrandaron al notar un detalle que le resultaba completamente inesperado. No era solo la sorpresa de lo que estaba frente a ella, sino la forma en que la escena combinaba belleza, misterio y emoción en un instante único. La respiración se le aceleró, y sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Por un momento, todo lo demás desapareció, los tambores, las risas, la música, incluso la camisa rota y la vergüenza. Todo se redujo a la visión que capturaba por completo su atención. Mientras la gente a su alrededor reaccionaba de manera silenciosa, Nayeli comprendió que estaba presenciando algo especial. La combinación de lo inesperado con la familiaridad del lugar,
La cercanía de su amigo Taba y la seguridad que le brindaba la comunidad, creaba un momento que parecía suspendido en el tiempo. Podía sentir la conexión con su entorno de una manera más intensa que nunca. Al observar con detenimiento, la mujer apache se dio cuenta de que la situación tenía múltiples capas, no solo era una sorpresa visual, sino también un recordatorio de que la vida está llena de momentos que no se pueden prever. Aprender a reaccionar con calma, con curiosidad y con apertura, era una lección que estaba viviendo en tiempo real. Nayeli comprendió que la reacción de los demás, la mezcla de risas, apoyo y atención, también formaba parte de esa enseñanza. Mientras todo esto ocurría, algunos jóvenes más se acercaron, sumándose a la observación. Cada uno reaccionaba de manera diferente, algunos con asombro, otros con incredulidad y algunos con admiración silenciosa. Esta variedad de emociones le permitió a Nayeli ver que cada persona interpreta la vida según su propia experiencia y que la comunidad, aunque unida, está formada por individuos con percepciones únicas. Esta realización le produjo un sentimiento de respeto y aprecio por los demás y por la propia vida. En medio de todo, Nayeli recordó cómo había comenzado la tarde, con la bebida, la música y la libertad de dejarse llevar. Lo que había empezado como un accidente embarazoso, ahora se transformaba en un aprendizaje profundo y emocionante. La experiencia le enseñaba que incluso los errores o momentos incómodos pueden convertirse en oportunidades para observar, reflexionar y conectarse con los demás. Al final de esta parte, Nayeli permanecía de pie, cubierta con el chal que le habían dado, con Taba a su lado y la comunidad alrededor, todos observando lo mismo que ella. Sin embargo, para Nayeli, este instante era más que un evento social, era un momento de claridad, un instante en el que comprendió la importancia de la reacción de los demás, la solidaridad y la belleza de lo inesperado. La fiesta continuaba, pero para ella, este momento quedaría grabado como un recuerdo único, lleno de emoción y de aprendizaje. Nayeli permanecía inmóvil, cubierta con el chal que le habían dado, observando el centro de la atención de la comunidad. Cada rostro a su alrededor estaba lleno de asombro, de esa mezcla de sorpresa y admiración que no se podía fingir. Sus ojos seguían la escena con atención, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La bebida todavía la hacía sentir ligera y desinhibida, pero la emoción que empezaba a recorrer su cuerpo era completamente diferente, era un estremecimiento de curiosidad y asombro que nada podía apagar. Al principio, Nayeli no podía distinguir claramente lo que estaba frente a ella. Había movimiento, sombras que se mezclaban con la luz del atardecer y sonidos que parecían más intensos por el silencio expectante de todos. La música continuaba, pero se sentía distante, como si existiera en otra dimensión. Su mirada se ajustó, intentando enfocar los detalles, y entonces lo vio. Era algo que no esperaba, algo que rompía la rutina de la fiesta y desafiaba su imaginación. Un joven del poblado, que rara vez se mostraba tan seguro o destacado, estaba realizando un acto impresionante. Con habilidad y precisión, había construido un pequeño arco con ramas, y estaba mostrando a todos cómo se podía disparar una flecha de manera rápida y certera, apuntando con exactitud a una diana improvisada que él mismo había colocado sobre un árbol. Lo que hacía que la escena fuera aún más impactante era la combinación de concentración, destreza y la confianza con la que movía el arco y la flecha. Nayeli sintió como el corazón le daba un vuelco. La respiración se le aceleró, y por un momento olvidó todo lo demás, la camisa rota, la bebida, las risas y las miradas. Todo su mundo se redujo a ese instante, a esa acción que parecía desafiar las expectativas de todos. Cada movimiento del joven era preciso, fluido, casi como una danza. Su mirada se mantenía firme, enfocada, y la flecha parecía seguir la dirección de su corazón, sin desviarse. Mientras observaba, Nayeli comenzó a notar los pequeños detalles que hacían que todo fuera aún más sorprendente. La forma en que el sol se reflejaba en la madera del arco, el sonido de la cuerda tensándose antes de disparar, y la manera en que la flecha cortaba el aire para clavar la punta exactamente en el centro de la diana. Todo parecía coordinado,
como si cada elemento del universo estuviera alineado para ese momento. La comunidad reaccionaba de manera silenciosa pero intensa. Algunos susurraban entre ellos, reconociendo la habilidad del joven y la precisión de su tiro. Otros miraban con los ojos abiertos, maravillados de ver algo tan impresionante en un día que parecía ordinario. Nayeli, desde su lugar, sentía que el tiempo se detenía. Cada flecha disparada le provocaba una sensación de emoción mezclada con admiración, como si estuviera presenciando algo fuera de lo común, algo que pocos tenían la suerte de ver. La mezcla de sentimientos en su interior era intensa. Por un lado, sentía un orgullo silencioso por su comunidad, aquel joven representaba la destreza y la tradición que habían pasado de generación en generación. Por otro lado, sentía un asombro personal que la dejaba sin aliento, un recordatorio de que la vida puede sorprender incluso cuando uno cree conocer todo. La habilidad del joven no era solo un espectáculo, era una lección silenciosa sobre paciencia, concentración y dedicación. Nayeli se dio cuenta de que su atención estaba completamente atrapada. No podía apartar la mirada ni siquiera un segundo. Cada tiro, cada movimiento, parecía cargado de significado, y su mente empezaba a imaginar la historia detrás de esa destreza, las horas de práctica, los momentos de fracaso y aprendizaje, la pasión que alguien podía tener por algo que parecía simple pero que, en realidad, requería fuerza, precisión y paciencia. El joven disparó varias flechas más, y cada una impactó con precisión sorprendente. La multitud contenía la respiración con cada intento, y Nayeli sintió que su corazón latía al ritmo de la emoción colectiva. La escena era un recordatorio de que incluso en la vida cotidiana, entre risas y música, podían surgir momentos que nos dejaban sin palabras. Algo inesperado ocurrió entonces. El joven, al notar la atención de Nayeli, dirigió una sonrisa breve hacia ella. Esa pequeña interacción, apenas perceptible para los demás, provocó que un calor recorriera el cuerpo de Nayeli. No era una emoción romántica ni trivial, sino un reconocimiento silencioso de la presencia de alguien que compartía el momento, alguien que comprendía la importancia de lo que estaba ocurriendo. Ese gesto hizo que el momento fuera aún más memorable. Nayeli respiró hondo, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Todo lo que había sucedido hasta ahora, la fiesta, la bebida, la camisa rota, la risa de los amigos y familiares, había sido solo un preámbulo para este instante de sorpresa y maravilla. La lección que estaba recibiendo era clara, los momentos más inesperados pueden ser los más valiosos, y la vida tiene formas inesperadas de recordarnos la belleza de la habilidad, la dedicación y la presencia en el ahora. La comunidad alrededor de Nayeli continuaba reaccionando de manera diversa. Algunos comenzaron a aplaudir discretamente, mientras otros murmuraban admiración. Nadie interrumpió el acto del joven, había un respeto silencioso, un reconocimiento de que aquel momento debía ser apreciado en toda su intensidad. Nayeli entendió que la reacción de los demás era tan importante como lo que estaba ocurriendo, mostraba cómo la admiración y el respeto podían compartirse sin palabras. Mientras observaba, Nayeli comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Pensó en sus propios talentos y en cómo a veces la vergüenza o el miedo a equivocarse podían impedirle disfrutar y aprender. El accidente de su camisa, que al principio parecía un motivo de humillación, ahora parecía un recordatorio de que la vulnerabilidad podía abrir la puerta a experiencias inesperadas. La combinación de su error y de la destreza del joven frente a ella le enseñaba que cada momento, incluso los incómodos, tiene valor y significado. El sol seguía descendiendo, y la luz dorada del atardecer bañaba a todos los presentes, creando un ambiente casi mágico. Nayeli notó cómo los colores cambiaban lentamente, las sombras se alargaban, los reflejos en el agua del río brillaban, y el aire estaba lleno del aroma de la tierra y del maíz recién cocido. Todo parecía formar parte de la escena, haciendo que la acción del joven cobrara una dimensión casi poética. La emoción de Nayeli no disminuía. Cada tiro del joven, cada reacción de la comunidad, cada suspiro compartido entre quienes miraban, hacía que el momento fuera más intenso. La camisa rota,
la bebida y la desinhibición inicial parecían ahora insignificantes en comparación con la maravilla que estaba experimentando. Era un instante de asombro puro, un recordatorio de que la vida siempre puede sorprender cuando menos lo esperamos. Finalmente, después de varios intentos perfectos, el joven colocó el arco a un lado y saludó brevemente a la comunidad. Todos estallaron en aplausos y vítores, pero Nayeli permaneció un instante más, absorbiendo la escena en silencio. La sensación de sorpresa y emoción seguía presente, y supo que este instante quedaría grabado en su memoria como uno de los más extraordinarios de su vida. A su alrededor, la gente comenzó a retomar sus actividades, algunos bailaron de nuevo, otros hablaron entre ellos, pero para Nayeli el tiempo parecía haberse detenido. La visión de lo inesperado, la destreza y la valentía del joven, le habían enseñado una lección profunda sobre la vida, la observación y la admiración. Comprendió que los momentos que nos dejan sin aliento no siempre son planeados, y que la verdadera belleza reside en la sorpresa y en la conexión con los demás. En ese instante, Nayeli respiró hondo, sintiéndose más viva que nunca. La emoción del momento llenó su pecho, y aunque todavía estaba cubierta con el chal, la vergüenza del accidente inicial había desaparecido por completo. Se dio cuenta de que cada instante, cada experiencia, incluso la más inesperada, tiene el poder de enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Así terminó la tercera parte de su día, un día que había comenzado con una camisa rota y risas, y que ahora la había llevado a presenciar algo que la dejaría sin aliento y cambiaría su percepción de la vida cotidiana. La emoción que sentía no era solo por lo que había visto, sino por la claridad que esa sorpresa le ofrecía. Incluso los momentos inesperados pueden contener belleza, enseñanza y conexión profunda. Después de presenciar la destreza del joven con el arco, Nayeli se quedó un momento más inmóvil, dejando que el silencio del instante llenara su mente. La música, las risas y las voces de la comunidad seguían a su alrededor, pero por primera vez desde que comenzó la fiesta, todo parecía estar en su lugar exacto, cada sonido, cada gesto y cada luz formaban un mosaico que ella podía sentir con intensidad. Se dio cuenta de que lo que había visto no era solo un acto impresionante de habilidad. Era un recordatorio de que cada persona en la comunidad tenía sus propios talentos, sus propias formas de sorprender y de aportar belleza al mundo. Mientras observaba a los demás volver a sus tareas, Nayeli comprendió que todos participaban en esa red de apoyo y admiración mutua, aunque muchas veces pasara desapercibida. Su corazón todavía latía rápido por la emoción reciente, pero ahora se mezclaba con una sensación de paz y de claridad. La mujer Apache pensó en cómo el accidente de su camisa, que al principio le había causado vergüenza, había sido un catalizador para que estuviera más abierta a lo inesperado. Había aprendido que los errores no son simplemente fallas, pueden ser oportunidades para observar, aprender y conectar. Mientras caminaba lentamente por la plaza, Nayeli notó a un grupo de mujeres mayores que conversaban cerca del fuego. Sus rostros eran cálidos y sus gestos pacientes. Ella recordó cómo una de ellas le había entregado el chal minutos antes. Ese gesto simple, hecho sin esperar nada a cambio, le parecía ahora un ejemplo claro de la fuerza de su comunidad, cuidado mutuo, respeto y apoyo que se transmiten de generación en generación. Nayeli se sentó un momento junto al río, donde el agua corría tranquila, reflejando los últimos rayos del sol. La brisa acariciaba su rostro y el aroma de la tierra húmeda y el maíz recién cocido llenaba el aire. Se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, dejando que cada sensación la conectara más con el entorno. La combinación de lo natural, lo social y lo inesperado que había presenciado hacía que su mente flotara entre la emoción y la contemplación. Mientras meditaba sobre lo ocurrido, recordó la mirada de Taba. Su apoyo silencioso, su presencia tranquila, la había hecho sentir protegida y comprendida sin necesidad de palabras. Comprendió que la verdadera fuerza de las relaciones no siempre se muestra en gestos grandiosos, a veces es un silencio compartido, una sonrisa cómplice o simplemente estar presente cuando se necesita.
Esta idea la llenó de gratitud y de un profundo respeto por las personas que la rodeaban. Nayeli también pensó en su propia vida y en cómo a menudo se enfocaba en los problemas o en los pequeños errores, sin darse cuenta de las oportunidades que tenía para aprender y disfrutar. La escena que acababa de presenciar, combinada con el accidente de su camisa y la reacción de la comunidad, le enseñaba que la vida puede sorprendernos cuando estamos dispuestos a mirar más allá de la rutina y de las expectativas. Cada momento, incluso los incómodos, podía convertirse en una experiencia valiosa si ella estaba abierta a recibirlo. Su mirada se volvió hacia los niños que jugaban cerca del río, corriendo y riendo sin preocupaciones. Ellos también eran parte de esa enseñanza silenciosa, la capacidad de disfrutar el presente sin miedo al juicio. Nayeli sonrió al verlos y sintió que su propia alegría se multiplicaba. Comprendió que la celebración no era solo un acto de diversión, sino un espacio donde todos podían aprender, compartir y crecer juntos. El sol comenzaba a ocultarse completamente detrás de las montañas y la luz dorada se tornaba más suave y cálida. Nayeli sintió que el momento se volvía aún más especial, la naturaleza parecía acompañar su reflexión, envolviéndola en un abrazo silencioso. Cada sonido del río, cada movimiento de las hojas, cada aroma del maíz cocido, se mezclaba con la emoción interna que ella sentía. Era como si todo el entorno estuviera sincronizado con su aprendizaje y su asombro. Mientras permanecía sentada, recordó la emoción que había sentido al ver la destreza del joven. La sorpresa, la admiración y el respeto que ella había experimentado no solo se trataban de la habilidad técnica, sino también de la manera en que alguien podía mostrar dedicación, paciencia y concentración en un acto simple pero significativo. Nayeli comprendió que ese joven, con su arco y su flecha, había reflejado un valor que ella misma admiraba profundamente, la capacidad de dar lo mejor de uno mismo y de impactar a otros sin buscar reconocimiento. Nayeli cerró los ojos un instante y pensó en su propia relación con su cultura y sus tradiciones. La mujer apache entendía la importancia de mantener vivas las costumbres, pero también apreciaba la posibilidad de reinterpretarlas, de aprender de ellas de manera personal. El acto que había presenciado le recordó que la tradición no es solo repetición, es una oportunidad para conectarse con la historia, con la comunidad y con uno mismo. Mientras meditaba sobre estas ideas, comenzó a sentir una conexión más profunda con todos los que la rodeaban. La comunidad no era solo un grupo de personas compartiendo un espacio, era una red de experiencias, aprendizajes y emociones compartidas. Cada gesto, cada reacción, cada sonrisa o aplauso contribuía a la belleza de ese momento. Nayeli se dio cuenta de que ella también formaba parte activa de esa red, y que su propia valentía, autenticidad y disposición a aprender podían inspirar y apoyar a otros. Con el tiempo, la emoción inicial de la sorpresa se fue transformando en una reflexión tranquila pero intensa. Nayeli pensó en cómo los errores, la vulnerabilidad y la exposición a lo inesperado son parte de la vida. La camisa rota, que al principio parecía un problema, ahora se veía como un símbolo de apertura. Su disposición a enfrentar lo incómodo le permitió vivir un momento de asombro y conexión profunda. Mientras se levantaba del río, Nayeli decidió caminar de regreso hacia la plaza. Cada paso estaba acompañado de un sentimiento de claridad y gratitud. Sabía que ese día sería recordado no solo por el accidente de su camisa o por la habilidad del joven, sino por la manera en que había aprendido a observar, valorar y conectar con su entorno y con las personas a su alrededor. Cada momento de la fiesta, cada interacción y cada sorpresa había contribuido a su crecimiento personal. Al regresar, vio nuevamente a los niños jugando, a las mujeres conversando, a los hombres danzando y preparando la comida. Todos estaban inmersos en sus propias actividades, pero ahora Nayeli podía verlos de manera diferente, no solo como individuos, sino como parte de una comunidad viva, llena de experiencias, emociones y aprendizajes compartidos. Cada gesto de apoyo, cada sonrisa y cada mirada cómplice tenía un significado más profundo, y ella podía apreciarlo plenamente. Nayeli respiró profundamente y sonrió. La lección de la tarde era clara.
La vida está llena de momentos inesperados que pueden dejarnos sin aliento, y la manera en que los enfrentamos define nuestra experiencia. La vulnerabilidad, la apertura y la disposición a observar con atención transforman cualquier situación en una oportunidad de crecimiento y conexión. Incluso los pequeños errores, como la camisa rota, pueden ser el punto de partida para descubrimientos valiosos. Finalmente, Nayeli se acercó a Taba y le agradeció silenciosamente por su apoyo durante todo el incidente. Su mirada se encontró con la suya, y en ese instante compartieron una comprensión profunda. No se trataba solo de la sorpresa ni del aprendizaje, sino de estar presentes el uno para el otro, de reconocer la importancia de la compañía y del cuidado mutuo. Esa conexión silenciosa reforzó aún más el significado del día para Nayeli, haciendo que la reflexión se convirtiera en una experiencia emocional completa. El sol desapareció por completo, dejando un cielo pintado de colores cálidos y suaves. La música continuaba, pero ahora su ritmo parecía acompañar el final de una lección importante. Nayeli comprendió que la vida está llena de momentos de belleza inesperada, de aprendizaje y de conexión. Cada instante, por pequeño o trivial que parezca, tiene la capacidad de enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a observar y a sentir con atención. Mientras la fiesta continuaba, Nayeli sintió que había cambiado de alguna manera. La experiencia no solo había sido sorprendente, sino transformadora. La combinación de la camisa rota, la desinhibición, la destreza del joven y la reacción de la comunidad le había permitido comprender el valor de la apertura, la paciencia, la admiración y la conexión. Esa lección quedaría con ella para siempre, marcando un antes y un después en su forma de vivir y de relacionarse con los demás. La noche había caído por completo sobre el poblado apache. Las luces del fuego brillaban entre los árboles y proyectaban sombras que se movían con el ritmo del viento. La comunidad continuaba con su celebración, aunque de manera más tranquila, más reflexiva, como si todos hubieran sentido la intensidad de los momentos recientes. Nayeli se encontraba de pie, cubierta por el chal que había recibido antes, con Taba a su lado. Su corazón todavía latía con fuerza, pero ahora lo hacía acompañado de una calma profunda. Mientras observaba la plaza, Nayeli sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se trataba únicamente del accidente de su camisa, ni de la destreza del joven con el arco, se trataba de la manera en que había vivido cada instante, de cómo había permitido que la sorpresa y la emoción entraran en su vida sin miedo. Comprendió que la verdadera transformación no viene solo de los grandes eventos, sino de la forma en que enfrentamos lo inesperado y cómo elegimos responder a él. Caminó lentamente hacia el centro del lugar, dejando que sus pies sintieran la tierra bajo ellos, cada textura, cada irregularidad. Sentía que cada paso era un recordatorio de que estaba viva, de que había aprendido a estar presente. Mientras avanzaba, los rostros de la comunidad la saludaban con sonrisas y gestos de reconocimiento. Algunos aún recordaban la escena del joven con el arco, otros simplemente percibían que Nayeli había atravesado algo significativo. La mujer apache sonrió, agradecida por estar rodeada de personas que comprendían la importancia de los momentos compartidos. Nayeli se detuvo junto al fuego y miró las llamas. El calor y la luz creaban un espacio íntimo, casi sagrado. En ese instante, recordó todo lo que había vivido en las últimas horas, la bebida que la hizo desinhibida, la camisa rota que la avergonzó, la habilidad del joven que la dejó sin aliento y la reacción de su comunidad que le mostró solidaridad y apoyo. Cada pieza de esa experiencia formaba un mosaico que ahora comprendía en su totalidad. Sintió un impulso de hablar, de expresar lo que había aprendido y sentido. Se dirigió a los presentes con voz clara pero suave. Hoy he aprendido algo importante, comenzó, y todos giraron la mirada hacia ella, atentos. Aprendí que la vida nos sorprende de formas que no siempre podemos prever. Que los errores y los momentos incómodos pueden enseñarnos más de lo que imaginamos. Que la belleza y la fuerza se encuentran en lo inesperado, y que nuestra comunidad, nuestro apoyo mutuo, hace que todo sea más valioso. Las palabras de Nayeli resonaron en el aire nocturno. Hubo un momento de silencio,
como si todos se detuvieran para absorber su mensaje. Luego, algunos comenzaron a asentir, otros sonrieron, y varios se acercaron para agradecerle por compartir su reflexión. Era un gesto simple, pero poderoso. En lugar de sentirse avergonzada por lo que había ocurrido, Nayeli transformó su experiencia en una enseñanza que todos podían valorar. Después de hablar, se retiró un poco y observó nuevamente al joven que había disparado las flechas. Su habilidad y concentración todavía le provocaban asombro, pero ahora sentía algo más, respeto profundo y comprensión. Comprendió que el talento y la dedicación no solo inspiran, sino que también nos recuerdan la importancia de practicar la paciencia, de esforzarse y de mostrar nuestro mejor esfuerzo sin buscar necesariamente reconocimiento. Era un ejemplo que podía aplicar a su propia vida, en cualquier situación que se le presentara. Mientras caminaba de regreso hacia Taba, Nayeli notó que la comunidad estaba más unida que nunca. La combinación de risa, sorpresa y admiración compartida había creado un lazo invisible entre todos. Ella comprendió que cada gesto, cada apoyo silencioso y cada sonrisa tenía un valor inmenso. La lección de la tarde no solo era personal, sino colectiva. Todos podían aprender a enfrentar lo inesperado, a celebrar los logros de otros y a apreciar la belleza en los momentos más simples. Nayeli respiró hondo, sintiendo que su pecho se llenaba de gratitud. La experiencia la había transformado. Ahora podía mirar los desafíos y las sorpresas de la vida con ojos más abiertos y un corazón más dispuesto. La camisa rota, que al principio había sido motivo de vergüenza, se convirtió en un símbolo de resiliencia y apertura. Aprendió que la vida no siempre sale como esperamos, pero que cada momento tiene la posibilidad de enseñarnos algo valioso. El joven que había disparado las flechas se acercó a Nayeli y le ofreció una sonrisa tranquila. Ella respondió con un gesto de respeto y gratitud. No era necesario intercambiar palabras extensas, ambos compartían un entendimiento silencioso sobre la belleza del momento que habían vivido. Era la demostración de que la conexión no siempre requiere explicación, sino presencia y reconocimiento mutuo. Taba permanecía a su lado, observando en silencio. Nayeli sintió un profundo agradecimiento por su apoyo constante. Sin necesidad de palabras, él había estado allí en cada instante importante, ofreciendo seguridad y compañía. Comprendió que las verdaderas relaciones no siempre se muestran con grandes gestos, sino con la disposición de estar presentes, de sostener y acompañar en los momentos que importan. Este reconocimiento fortaleció aún más su vínculo con él, llenando su corazón de calidez y confianza. Mientras la noche avanzaba, Nayeli se sentó nuevamente cerca del fuego. Observó las llamas y pensó en la jornada que había vivido, desde la desinhibición causada por la bebida hasta el accidente de su camisa, pasando por la sorpresa del joven con el arco y la reacción de la comunidad, hasta llegar a este instante de reflexión profunda. Cada paso del día había sido un aprendizaje, y ahora podía apreciarlo en toda su magnitud. Recordó también a los niños que habían estado jugando cerca del río. Sus risas inocentes, la manera en que disfrutaban del momento sin preocuparse por el juicio, le recordaron la importancia de mantener la alegría y la curiosidad a lo largo de la vida. Comprendió que parte de su transformación consistía en aprender a vivir como ellos, presentes, atentos y abiertos a la belleza de lo inesperado. Nayeli respiró nuevamente, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. La lección final del día era clara: la vida está llena de sorpresas, y nuestra reacción determina cómo las experimentamos. La vulnerabilidad, la apertura y la disposición a aprender de cada instante nos permiten convertir cualquier momento, incluso los más incómodos, en una oportunidad de crecimiento y conexión con los demás. Se levantó del suelo con una sonrisa, sintiendo que había cerrado un ciclo. La fiesta continuaba, pero para ella, la experiencia había alcanzado un punto culminante. Había pasado de la desinhibición y la vergüenza a la sorpresa y finalmente a la reflexión y la transformación. Cada elemento de la jornada, incluso los más inesperados, había contribuido a su aprendizaje y a su conexión con la comunidad. Nayeli miró alrededor y vio cómo todos regresaban a sus actividades. Algunos bailaban suavemente,
otros conversaban y algunos simplemente observaban el fuego. Ella comprendió que cada persona llevaba consigo su propia historia, su propia experiencia de aprendizaje. Su propia transformación era ahora parte de un flujo más grande, uno que unía a la comunidad y que fortalecía el sentido de pertenencia y solidaridad. Finalmente, Nayeli se dirigió a Taba y le ofreció una sonrisa cómplice. Ambos compartieron la sensación de que algo importante había ocurrido, un momento que permanecería en su memoria por siempre. No era solo la sorpresa, ni la habilidad del joven con el arco, ni el accidente de la camisa, era la suma de todas esas experiencias, la manera en que la vida, la comunidad y la reflexión personal se habían entrelazado para crear un instante de aprendizaje profundo. Mientras la noche continuaba, Nayeli sintió que estaba lista para enfrentar cualquier situación futura con mayor confianza. Sabía que la vida podía sorprenderla de maneras inesperadas, que los errores podían transformarse en oportunidades y que la conexión con los demás y con su entorno era fundamental para disfrutar plenamente de cada instante. La mujer apache había aprendido, a través de un día lleno de sorpresas y emociones, que la verdadera fuerza reside en la apertura, la gratitud y la presencia consciente. Con el corazón lleno de calma y asombro, Nayeli se quedó observando las llamas del fuego, sintiendo que el día había terminado, pero que su transformación apenas comenzaba. Cada instante vivido, cada emoción sentida, cada aprendizaje adquirido formaba ahora parte de ella. Sabía que la memoria de ese día, de ese accidente inesperado y de la maravilla que había presenciado, sería una fuente de fuerza y claridad en su vida. Y así, entre risas suaves, música lejana y el calor del fuego que iluminaba los rostros de su comunidad, Nayeli comprendió que la vida está llena de momentos que nos dejan sin aliento, y que la manera en que los recibimos determina su significado. La fiesta continuaba, pero para ella, el verdadero regalo del día ya había sido recibido, la lección de que incluso en lo inesperado, en lo imperfecto y en lo simple, se encuentra la belleza más profunda y la conexión más verdadera.